La mayoría de las veces que nos aqueja un dolor, no lo escuchamos. Y estamos tremendamente equivocados. Debemos escuchar todos los dolores de nuestro cuerpo y con mucha atención. Ellos son la primera señal que podemos tener de algo malo en nuestro organismo. Nuestro organismo se puede entonces transformar en una bomba de tiempo. Y el dolor es la primera señal. Cuando tu cuerpo te habla, ¿tú lo escuchas? Debieras. Los dolores existentes no solo son parte de la vida, son señales que envía tu organismo, diciéndote, ayúdame inmediatamente. El año 2010 se registraron más de 18 millones y medio de consultas de urgencia en el sistema público de salud por una dolencia que consideraron grave. Pero ¿cuántas personas nunca llegan hasta ahí porque hicieron caso omiso de los dolores de alarma? Se calcula que alrededor de un 70% de las personas que sienten un dolor severo que comienza de un momento para otro o que se repite con cierta constancia no consultan a un especialista. Ese malestar en tu pierna, ese dolor en tu espalda, te está diciendo que hay algo malo dentro tuyo, que incluso puede matarte. ¿Conoces los dolores mortales más comunes que no deberías ignorar nunca? Son las respuestas que salvarán tu vida. Vamos a conocer hoy día en Doctor TV los dolores mortales. Vamos a conocer aquellas señales que indican que algo malo y grave puede estar sucediendo en tu cuerpo. Y para eso tengo una representante del público. Ella es Connie. Un aplauso para Connie, que está hoy día con nosotros. Connie, quiero que tú me ayudes en esta representación. Tenemos 4 maniquíes que representan 4 cuerpos humanos y en cada uno de ellos vamos a analizar y vamos a contar qué tipo de dolor puede producir la muerte. Quiero que me acompañes primero. Tú vas a adivinar en el lugar del cuerpo en que se presenta. Tenemos una mujer, una persona, ¿no es cierto? Te voy a dar las pistas. Primera pista, se produce en la extremidad inferior. Segundo, en personas que están mucho tiempo en reposo. ¿Adivinas en qué lugar puede ser? Personas mucho tiempo en reposo y en la extremidad inferior. Bueno, yo creo que puede ser la rodilla, porque si están en reposo no la están ocupando mucho. Pero... ¿Podría ser ese un dolor mortal? No. No. No creo que sea un dolor mortal. Perfecto. ¿Qué otra zona podría generar un dolor fuerte, importante y que pueda comprometer tu vida? La pantorrilla. La pantorrilla. Sí. Correcto. La pantorrilla. Mira con esto. Prestemos atención a este dolor. Se llama trombosis venosa profunda. Y es un trombo que se forma y se deposita en tus venas. Y eso hace que la circulación se estanque, que no pueda circular la sangre por tus venas. Connie, quiero mostrarte una animación que te puede hacer entender mejor qué pasa con la trombosis venosa. Este trombo, que está en las venas de las piernas, puede migrar, se puede movilizar. Mientras está ahí, no produce riesgo. Pero cuando migra y sube, como vimos, hacia el corazón y después hacia los pulmones, puede producir un tremendo problema en tu vida. Puede causar la muerte. Eso significa que dejas de respirar, que no funcionan tus pulmones y te mueres. Por lo tanto, el dolor que acabamos de ver, la trombosis venosa profunda, puede ser mortal. Tenemos en el estudio al doctor Pablo Granata. Doctor, usted es urgenciólogo. Y me gustaría entender un poquito más de esto junto con Connie. Cuénteme qué diferencias hay primero en otras enfermedades que son bastante comunes. El desgarro muscular, por ejemplo, de los gemelos es bastante común. ¿Cómo una persona puede diferenciar entonces entre esa enfermedad, ese accidente o esa lesión y una trombosis venosa? Bueno, por un lado está el antecedente de un traumatismo o de un movimiento mal hecho, por así decirlo. Por otro lado, el daño de un músculo, el dolor tiene relación con la zona puntual de daño, ¿no es cierto? Y tiene relación también con el movimiento. En cambio, en el caso de la trombosis venosa profunda, el dolor es más extenso, es de toda la zona que está a distal de donde está tapada literalmente por el coágulo, ¿no es cierto? Y el dolor es más difuso y duele, se mueva o no se mueva, duele la extremidad inferior. Cuéntame, ¿hay causas que producen y que nos ponen más en riesgo para poder tener este tipo de enfermedades? Hablamos de personas que están en reposo prolongado, personas ancianas, adultos mayores que están mucho tiempo en reposo, enfermos postrados en un hospital. Ustedes se dan cuenta que a los enfermos les ponen unas panties antiembólicas, le dan anticoagulantes justamente para evitar esta enfermedad.
Pero también hay otras causas. Se habla de personas que van en un avión, por ejemplo, que viajan mucho tiempo, que están mucho tiempo sentadas. ¿Nos puedes indicar qué otras causas también tenemos? Sí, bueno, típicamente se señalan 3 grandes grupos de causas, ¿no es cierto? Lo que se llama la triada de Virchow, es un nombre médico, ¿no es cierto?, en la que están por un lado los factores que tienen que ver con el lentecimiento de la circulación de la sangre. Es decir, que la sangre tiende a quedarse estancada. Eso es lo que pasa cuando uno va mucho tiempo en la clase turista, sobre todo el avión, ¿no es cierto?, con las piernas muy apretaditas. First class no hay problema, doctor, ¿no? No, porque ahí uno estira y las piernas pueden dejar la vena más permeable. Pero también está mucho tiempo en cama, ¿no es cierto?, deja la sangre más aposada, por decirlo de alguna manera, en el territorio venoso. Por otro lado están el grupo de causas que tienen que ver con el daño del endotelio, es decir, de la cubierta interna de las venas, ¿no es cierto? La membrana que cubre por dentro las venas. Claro, exacto. Hay enfermedades propias de los vasos sanguíneos, ¿no es cierto? El tabaquismo influye mucho en el daño endotelial, el cigarro me refiero. Y por otro lado están todo aquel grupo de causas que tiene que ver con el aumento de la coagulación. Ahí los anticonceptivos, por ejemplo, y el estrógeno aumentan la capacidad coagular de la sangre y son un factor que si se da aumento de la coagulación, daño del endotelio y el lentecimiento de la circulación, bueno, están dadas todas las condiciones para que se forme un coágulo al interior de esa extremidad. Es decir, una mujer que está usando anticonceptivo y que es fumadora es de alto riesgo. De altísimo riesgo. Alto riesgo. Atención mujeres, ¿ah? Si están en esa condición, tienen un riesgo. ¿Y si le duele la pierna? Y si está con dolor de pierna. Perfecto. Muchas gracias, doctor. Vamos a seguir con el segundo maniquí, ¿te parece? Ponte al lado acá, Connie, y te quiero dar la siguiente pista. Dime. Es la causa número 1. La causa número 1 de muerte en el primer trimestre del embarazo. La causa número 1 de muerte en el primer trimestre del embarazo. ¿En qué zona está ubicado este problema? Bueno, me imagino que es en el abdomen, pero puede ser también en la parte baja de la espalda. Bien, estás pensando en... Claro, esta zona bien, como obvio, pero me quedo con el abdomen. Bien, es un poco más bajo, es la zona pélvica. Muy bien. Muy bien, Connie. Bien, quiero contarte que el embarazo tubario es la causa de la que estamos hablando, que se produce en las mujeres. Quiero mostrarte en la gráfica que vamos a ver a continuación por qué se produce y cómo se produce el embarazo tubario. En la mujer está la pelvis, entramos al útero y dentro del útero tú ves las trompas de falopio y esto es el ovario. Claro. ¿Sí? Sale el óvulo del ovario, ¿no es cierto? Y ese óvulo viaja por la trompa, ¿no es cierto?, hasta que es fecundada por un óvulo, por un espermatozoide. Claro. Espermio y óvulo forman entonces, ahí lo tienes, ¿ves cómo viaja? Ahí está viajando, se fecunda, llegan los espermios, se fecunda y eso va formando un huevo que se transforma en un embrión. Si la trompa está tapada, es decir, no puede llegar este embrión al útero donde debe anidarse, empieza a formarse, ¿no es cierto?, este embrión dentro de esa trompa y no llega al útero. Él debiera estar acá. Está bloqueado su paso. Por lo tanto, se forma, crece y se empieza a llenar esa zona de muchos vasos sanguíneos porque este embrión requiere mucho aporte de oxígeno y nutriente para crecer. Claro. Pero está creciendo en un lugar inadecuado. Al crecer en este lugar inadecuado, ¿no es cierto?, en un momento puede romper estas membranas y sangrar profusamente. Y eso produce sangramiento, mucho sangramiento y puede producir la muerte. Doctor Granata, ¿cuáles son las causas? ¿Por qué se podría producir un embarazo tubario? Bueno, la principal causa de embarazo tubario es por obstrucción al libre tránsito de este óvulo fecundado, ¿no es cierto? Eso se ve, por ejemplo, como secuela de infecciones genitales, ¿no es cierto?, salpingitis, por ejemplo. Se ve también como secuela de cirugías, pueden ser cirugías ginecológicas o cirugías cercanas que pasaron a llevar sin querer, ¿no es cierto?, la zona. En fin, hay una serie de causas que pueden provocar que el óvulo se quede estancado literalmente en una zona de la trompa y no logre migrar completamente. Y esto hace que crezca en un lugar que es inadecuado y finalmente produce el problema que tiene consecuencias mortales, como habíamos señalado. Exactamente. ¿Correcto? Perfecto, Connie. Muy bien, vas muy bien. Pasemos al tercer maniquí. Ayúdame con este tercer maniquí. Ponte al lado de allá. Te voy a dar algunas pistas.
se ubica en la parte superior de nuestro cuerpo. Ya, Las mujeres recurren mucho a este dolor. ya. Lugar donde se produce, se rieron, chiquilla. Lugar donde se produce La cabeza. Ah, muy bien, la cabeza. Muy bien. Pero fíjate que el dolor del que estamos hablando son las temidas hemorragias cerebrales. Te quiero contar, vamos a mirar acá cómo es la hemorragia cerebral, pero primero vamos a entender en esta animación cómo es la irrigación de nuestro cerebro. Dentro de nuestra cabeza, ¿no es cierto?, está el cerebro. Y esta estructura que nos permite funcionar permanentemente está ricamente irrigada. Hay muchos vasos sanguíneos que llegan a nuestro cerebro. Cuando estos vasos sanguíneos empiezan a hincharse, empezamos a sentir mucho dolor porque el cerebro está rodeado, ¿no es cierto?, está tapado por el cráneo. Por lo tanto, no se puede expandir. Esos vasos sanguíneos dilatados, muy hinchados, empiezan a producir un tremendo dolor. El riesgo está en que cuando esos vasos sanguíneos se dilatan y se rompen, sangran. Y ese sangramiento puede producir tremendos problemas neurológicos. Les quiero demostrar. Ven, ponte al lado acá el maniquí como estaba. Quédate ahí. Ahí está. Ya. Mira. Connie, toalla para ti, toalla para mí. Ya. Vamos a imaginar que el pomelo es la cabeza. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a partir la cabeza. No hagan esto en su casa con sus cabezas. Y tenemos claro que esto que rodea, vamos a pensar que este es el hueso de la cabeza, ¿de acuerdo? Es el cráneo. Si tú tienes un sangramiento interno, ¿no es cierto?, y sangra tu cráneo, tu cerebro, empieza a salir sangre. Normalmente, hazlo con él. Esa sangre, ojalá fluyera así. El problema está que como está dentro del cráneo, todo este líquido queda dentro. Y al empezar a acumularse dentro de tu cráneo, comprime tu cerebro, y eso hace que el cerebro empiece a morir. Y no solamente tu cerebro, el tronco de tu cerebro, que tiene funciones primordiales y muy importantes en tu cuerpo, también empieza a morir. Por lo tanto, es una lesión o es un dolor de alarma tremendamente preocupante y tremendamente grave. Doctora Nata, ¿qué otros síntomas tenemos cuando aparece un dolor de cabeza? Porque en verdad yo creo que hoy día en la casa todos quedan medio asustados con estos dolores, pero ¿qué síntomas acompañan eventualmente una hemorragia de este tipo? Quiero precisar que típicamente este dolor de cabeza se describe como el dolor de cabeza más intenso de la vida de una persona, ¿no es cierto? En medicina hablamos de cefalea ictal, que se aparece de repente, muy bruscamente. Aparece bruscamente el dolor. Lo brusco es lo que orienta en realidad a lo grave, a que se rompió el vaso sanguíneo. Hay otros síntomas, por supuesto, en general la presencia de vómitos, náuseas se empiezan a agregar rápidamente, aunque se puede confundir eso también con las jaquecas, que también pueden dar náuseas y vómitos, pero si aparecen síntomas más graves, como por ejemplo debilidad muscular, sobre todo debilidad de una extremidad, lo que se conoce como hemiplegia, ¿no es cierto? Exacto. O problemas para hablar, lo que se conoce en medicina como disartria, esos ya son síntomas claros de que hay lo que está pasando es algo orgánico, que es un daño estructural del cerebro. La instalación de estos síntomas, ¿cuánto tiempo tiene? Si sucede que uno está con ese dolor y empiezas con náusea y con vómito eventualmente, ¿cuánto tiempo tengo para consultar antes que se presente un problema tan grave como el que habíamos señalado y demostramos? Claro. Bueno, Claudio, tú estarás de acuerdo conmigo como doctor que mientras antes mejor, ¿no es cierto? Siempre. Pero en general las neuronas, lo que sangra ya sangró, lo que se está comprimiendo de alguna manera está quedándose sin oxígeno por compresión. Así es. Y en general hoy en día la cifra que se maneja es antes de 3 horas. Antes de 3 horas. Antes de 3 horas, descomprimir el cerebro. De acuerdo. Entonces, atención, si están presentes a estos síntomas, me gustaría repetirlos. Dolor intenso, que es súbito. No es este dolor alargado, que empieza en la mañana y que sigue, que es típico de otros cuadros de cefalea. Dolor súbito, intenso, acompañado de náuseas, de vómitos, Claro. dificultad para hablar. Dificultad para hablar. Que llamamos los médicos disartria. Debilidad Y también. alguna debilidad, algún problema neurológico. Perfecto, muchas gracias. Vamos al último y cuarto maniquí. Quedémonos acá los dos. Vamos a darle pista a esta mujer. Centro del cuerpo. Ya. Ya. La principal causa de muerte en el mundo. En el mundo. En el mundo. Centro del cuerpo, la principal causa de muerte hoy día en el mundo.
podría pensar yo que fuera un cáncer como principal muerte en el mundo. O, Que produzca un dolor agudo y te mate. claro, o... ¿Dolor agudo y te mate? No. Dolor agudo, centro del cuerpo y produce la muerte. Le están soplando, le están Me están soplando. A ver, ¿qué está soplando, me soplando están la señora ahí? ayudando, me están ayudando. ¿Qué está soplando usted? Cuente, diga nomás. Que mi marido nunca creyó en mi hipertensión. Yo le decía que fuera médico porque le dolía el corazón. Y él, A ver, y mi marido empezó Venga. con un dolor. venga para acá, venga. Mi marido empezó con un dolor al pecho, al corazón. Y yo le decía, anda al médico porque estáis mal. Y él me dijo que no. Y le dio el infarto. El médico le dijo demasiado tarde porque nunca fue al médico. Él era hipertenso Sí, y no se cuidaba. Y nunca hizo caso. Nunca hizo caso. Sí, y yo soy diabética, hice caso y mi marido no duró nada. Bueno, efectivamente, Sí, por eso Connie mismo. querida, el cuarto dolor mortal es el corazón. El Infarto corazón. agudo del miocardio. Que nos avisa. Muchas gracias Ya. por Que nos participar. avisa. Muchas gracias. Dolor en el pecho que se irradia al cuello y puede tomar tu brazo. ¿De acuerdo? Ese dolor es típico del infarto agudo al miocardio. ¿Existen algunas otras señales que nos puedan alertar, doctor, de que un infarto se aproxima? Bueno, lo típico y característico de la obstrucción coronaria, ¿no es cierto?, que dé muerte de miocardio, o sea, de un infarto, es fundamentalmente el dolor, ¿no es cierto? El dolor en el centro del pecho, o dolor, como se dice, detrás del esternón, irradiado hacia el hombro, hacia la extremidad izquierda, hacia la mandíbula. Ocasionalmente el dolor también puede ser en la boca, el estómago. Exacto. Que es un dolor cardíaco que tiene características especiales, digamos, para los médicos. Y en raras ocasiones se puede irradiar a la espalda también. ¿Quiénes son las personas que están más propensas a sufrir un infarto agudo del miocardio? Porque recién hablábamos, te agradezco mucho tu testimonio, nos contaba, por ejemplo, el abandono del tratamiento. Claramente una persona que es hipertensa y abandona su tratamiento, no se hace cargo de ese tratamiento, tiene este riesgo. ¿Cuáles son los riesgos, doctor? Mira, están muy bien descritas las poblaciones o las personas que pertenecen a poblaciones de riesgo. Fundamentalmente ser hombre. Eso ya es un factor de riesgo respecto a la mujer. Sobre 40 años. El tabaquismo es un factor de riesgo muy, muy importante. Enfermedades como la hipertensión y la diabetes también aumentan el riesgo. La obesidad, como están soplando acá atrás, ¿no es cierto? La vida sedentaria, ¿no es cierto? La falta de una actividad física adecuada, ¿no es cierto? También, por supuesto, que es un factor de riesgo. Hay algunos tipos de personalidades que se describen, la personalidad tipo A, que se escribía antiguamente, que es la persona como hiperkinética, estresada, muy preocupada, que descarga adrenalina constantemente durante su vida. Esa persona también se está descrito que tiene mayor predisposición a tener un infarto. Yo quiero contarle a la Connie que tengo algo preparado para todos ustedes. Quiero contarles que una persona a tiempo escuchó una señal grave y fue salvado por su mujer. Yo soy Orlando Giacometti. Yo pesaba 115 kilos. Me encantaba las parrilladas, el buen trago, el buen vino. Todo eso me pasó a la cuenta porque en un momento se empezaron a obstruir las arterias. Mi padre murió del corazón, mi madre murió del corazón y un hermano murió del corazón y yo tengo antecedentes genéticos en el fondo. Y un día iba al trabajo y vivía siempre a pie de la casa a la empresa, que son más o menos 10 cuadras, y después me devolvía, me hacía 10 cuadras. Y en uno de esos tantos días me venía caminando a pie hacia la casa y me dio un dolor muy fuerte en el pecho, realmente muy fuerte, que tuve que detener. Y a una cuadra más de ahí donde venía caminando yo había un consultorio donde había un médico y él muy gentilmente me hizo pasar, me examinó y me dijo: mira, para ser sincero, yo creo que tú tienes alguna arteria que se está obstruyendo. Yo te recomendaría, cuando salgas de aquí, ir a la farmacia y comprar nitroglicerina. Y me hizo una receta. Entonces con la nitroglicerina, cuando te viene el dolor, colócate una pastilla debajo de la lengua. Yo empecé a tomar la pastilla debajo de la lengua cuando me venía el dolor y se me pasaba.
Al mes siguiente llegué a la casa con un dolor en el pecho, como si tuviera que un elefante me estuviera pisando muy fuerte. Y eso se me produjo un dolor hacia el brazo y un enfriamiento. Y se me produjo acá como un gana de vomitar. Que lo hice, fui al baño, lo hice, pero no vomité, sino que hacía acá, pero no vomité. Y me fui a la cama y me acosté. Mi señora, cuando se dio cuenta de esto, estaba preocupada y se llamó a la ambulancia por teléfono, vinieron a verme y realmente encontraron, porque me hicieron un electrocardiograma de esfuerzo en reposo y se encontró que no salió bien. Entonces ellos supusieron que podría ser algo en el corazón o alguna arteria que se está obstruyendo. Me tuvieron que operar de urgencia porque estaba tan mal, tan grave, que podía fallecer. Se encontraron con la arteria que yo la tenía tapada con calcio, no con grasa. Por lo tanto, me tuvieron que hacer de la mamaria un bypass para poder fluir la sangre que tenía en la arteria obstruida. Ahora en este momento yo estoy pesando 90 kilos y todavía tengo un peso alto, por lo cual el médico me recomendó que ojalá bajara a 85 kilos. Hoy día llevo una dieta muy estricta, y estricta en el sentido que hay que comer solamente pura verdura y fruta. No puedo hacer fuerza, no puedo pasar rabia, no puedo tener molestia. En este momento yo tengo 2 arterias tapadas, que sería el ventrículo izquierdo en un 70, el ventrículo derecho en un 50. Por lo cual el médico me dijo, mira, el día que esas venas se obstruyan, tú no vas a poder vivir, te vas a morir. Porque no hay absolutamente nada más que hacer. Estamos con don Orlando Giacometti acá en el estudio. Un aplauso para don Orlando que está hoy día con nosotros. Muchas gracias, don Orlando, por estar acá. Estamos hoy día hablando en el programa de los dolores que matan, de los dolores que en verdad son una advertencia de que algo malo está ocurriendo en nuestras vidas. Don Orlando, cuénteme usted, ¿qué pasa en ese minuto? ¿Usted siente estos dolores en el pecho? Mira, cuando llegué ese día a la casa, sí, más o menos como a las 6, 7 de la tarde, empezó un dolor en el pecho, poco. Pero esto se me fue agravando. Era tanto el dolor que ya no era un dolor, sino que era un peso, como si la pata de un elefante se estuviera aplastando el pecho. Y es textual, ¿eh? Sí, un dolor... Es horroroso, es horroroso. Y después se me fue hacia el brazo, manteniendo el dolor aquí, y el brazo se me fue enfriando. De acuerdo. Lo tenía helado. Entonces me refregaba. Orlando, ¿te sientes mareado en ese momento? ¿Sientes que vas a perder? ¿Estuviste siempre consciente de lo que estaba pasando? ¿Entendías lo que estaba pasando? Sí, sentía lo que estaba pasando. Y después se me produjo ganas de vomitar. De acuerdo. Yo estaba sentado en la cama, fui al baño y traté de vomitar varias veces. Hacía el K, pero no botaba nada. De acuerdo. Entonces llegué nuevamente al dormitorio, me senté tranquilamente, el dolor se mantenía. Bueno, ahí mi señora realmente vio cómo estaba y todo lo demás. Muy poco lo que podía hablar. Orlando, ¿está tu señora acá? Sí, está mi señora. ¿La señora Mirta? Sí. La señora Mirta. Sí, hola, Mirta, ¿cómo está? Un aplauso para Mirta. Orlando estaba angustiado, no podías hablar. El dolor iba creciendo y no se iba con nada. Tú me dices que vomitabas, hacías mil esfuerzos para que se fuera el dolor y no pasaba. ¿Qué pasa ahí, Mirta? ¿Tú estabas en ese momento en la casa? Mira, yo en ese momento vi un cuadro muy malo, porque tú ves a la persona no normal de la facción de la cara. Estaba descompuesto. Estaba descompuesto. Estaba pálido. Pálido, ojeroso, los ojos, no sé, una mirada diferente. Perfecto. Un dolor tan intenso que yo dije, esto no es normal, esto no es cosa pasajera. Algo grave, ¿no? Algo grave hay aquí. Y le digo, Orlando, esto no puede demorar mucho. Inmediatamente llamo a la ambulancia. ¿Cuánto tiempo pasa desde que tú ves esto, haces este diagnóstico, que algo malo está pasando, llega la ambulancia y se va? ¿Cuánto tiempo pasó en toda esta...? Yo creo que menos de una hora. ¿Menos de una hora? Menos de una hora, porque él se levanta de la cama con un dolor intenso y con muchas ganas de vomitar. ¿Y tú estabas sola ahí?
Sí. ¿Y qué hacía? Porque este hombre es grande, po. No, pero Sacaste yo fuerza y dije, lo- no, en este momento No te necesito importó nada. necesito ayuda urgente. Doctor, ¿cuánto tiempo tiene una persona para actuar en estos casos? Acá hablamos de una hora desde que ve ella que está totalmente descompuesto en Orlando y lo traslada a un centro asistencial. Entendemos que el mínimo tiempo posible, como en todas las urgencias, pero ¿qué plazos son los que se manejan Bueno, médicamente? acá el tiempo desde que se obstruye una arteria coronaria o una rama, ¿no es cierto? O sea, desde que cierta cantidad de corazón deja de recibir flujo sanguíneo, el tiempo son células que van muriendo. Exactamente. Así que, pero si hubiera que poner un punto corto, hoy en día hasta 6 horas se recomienda como el tiempo ideal para reabrir en un hospital, ¿no es cierto? De O acuerdo. revascularizar la zona que estaba ocluida. Que estaban dañadas. Fíjate que hay un tema, yo hablaba con Orlando. ¿Usted es diabético en Orlando? Diabético, ¿Es hipertenso? hipertenso, Ya. los tengo todas. Y yo quiero que usted me diga algunas cositas. Mire, fíjese que conversábamos nosotros y usted me contó que no hacía un buen tratamiento. ¿Y sabe por qué quiero que usted se confiese conmigo? Porque hay mucha gente hoy día en Chile que es hipertensa y que es diabética y que no tienen conciencia de esa enfermedad. Son enfermedades crónicas, son enfermedades con las que tenemos que estar luchando permanentemente. La condición de hipertenso los va a acompañar siempre, la condición de diabético los va a acompañar siempre. Por lo tanto, tienen que cuidar sus enfermedades. Y yo agradezco muchísimo a don Orlando el que nos dé su testimonio. Don Orlando, cuéntenos, por favor, cómo trataba sus enfermedades antes y después del infarto. Bueno, de partida, en parte genética, mi mamá murió del corazón, Tiene antecedentes genéticos, exacto. mi padre murió del corazón y un hermano hace 3 años atrás murió de un paro respiratorio debidamente por el corazón porque estaba operado de 4 veces más. Bueno, la vida mía antiguamente era comer harto. Bueno, valiente. Bueno, valiente, yo comía todo lo que era grasa, parrilla, chunchules, rana, seso, lo que tú me dabas. No le puedo creer. Y muy poca verdura, fruta. Poca fibra. Casi nada. Casi nada. Y eso fue arrastrando y fue acumulando automáticamente. Hasta que llegó el momento de que me dio esto. Pero la suerte de que... Pero fíjate que a pesar de todo, yo durante 5 años estuve tomando cardioaspirina. Antes que me pasara... Tuviese este problema. Claro, 5 años antes tomaba una aspirina diaria, 5 aspirinas. O sea, Doctor, una aspirina... Buen punto, doctor, respecto a esto. ¿La protección que tiene la aspirina? Bueno, la aspirina claramente ha demostrado ser un medicamento que aumenta notablemente la sobrevida y disminuye el riesgo fundamentalmente de tener enfermedad cardiovascular, tanto miocárdica como cerebrovascular, como extremidades, ¿no es cierto? Pero de una manera notable. ¿Y eso puede funcionar en un momento de urgencia? Cuando por ejemplo, tú estás esperando la ambulancia. Es un sí, o sea, a igual oclusión, a iguales pacientes de semejante característica, el que toma aspirina tiene una ventaja por sobre el que no. Digamos. Perfecto. O sea, para esos casos eventualmente Ayuda. nos podría ayudar. Claro, o sea, la aspirina claramente previene. ¿Qué otras cosas pueden aconsejar? Yo he estado leyendo, me he informado que hay otras cosas como toser. ¿Hay otras cosas que también pueden ayudar en el momento en que uno está en esta emergencia? Sí, bueno, si uno está con un cuadro agudo, dolor al pecho, bueno, hay muchas emergencias que pueden dar dolor al pecho, pero en el contexto de un infarto, ¿no es cierto? En general, tomarse una aspirina, si es que uno tiene todavía la posibilidad de tragar, digamos, una aspirina es una muy buena medida, porque mientras antes se la tome mejor, se va a demorar en absorberse tu digestivo, pero por eso ese tiempo se va ganando. Tratar de estar tranquilo, de no estar parándose, levantándose, es decir, disminuir el consumo de oxígeno del corazón. Exacto. O sea, estar tranquilo. Relajarse psicológicamente es difícil porque este dolor es tan intenso, se produce una descarga de adrenalina tan alta, ¿no es cierto? Esos cambios en las facciones de la cara que usted describe son la palidez provocada por la adrenalina. Ahora, la tos, algunos la describen, no es una medida muy ortodoxa, pero en general, entre hacerlo y no hacerlo, yo personalmente lo haría, ¿no es cierto? Porque la tos, por un lado, puede remover o el coágulo que está tapando, de cierto, el trombo que está tapando. Sí, perfecto. ¿No es cierto? Y eso podría ser movilizar la arteria. Exactamente. Exacto. Y por otro lado, la tos también tiene la posibilidad de amortiguar, por decirlo de alguna manera, los efectos que pueden tener algunas arritmias que se generan durante el infarto. Porque recordemos que lo que mata no es la falta de oxígeno propiamente tal, sino que lo que mata es las arritmias que pasan o que se favorecen. ¿Está de acuerdo usted, doctor, conmigo que
obviamente para evitar llegar a estos cuadros tan dolorosos y tan riesgosos, el cambio de nuestros estilos de vida es lo más importante. ¿Qué sugiere como consejos para nuestro público? Mira, yo soy un pésimo ejemplo, pero como doctor debo decir que, bueno, en general aumentar la ingesta de fruta y verdura, de fibra, ¿no es cierto? Disminuir las carnes rojas, cambiarlas por las carnes, por ejemplo, de pescado, ¿no es cierto? Los pescados más grasosos como el salmón. Aquí, curiosamente, estas son grasas buenas, ¿no es cierto?, que desplazan o pueden remover incluso las placas de ateroma. Bueno, fruta, verdura, como le decía yo. Disminuir la ingesta de hidratos de carbono refinados, o sea, azúcar, por ejemplo. Podría reemplazarse por edulcorantes artificiales o si alguien quiere algo más natural por miel, por poner un ejemplo. Aumentar la actividad física también es una cosa muy importante. Caminar. El infarto a una persona que nunca ha hecho ejercicio versus otra persona que es deportista tienen corazones de distinta calidad, que tienen capacidades de tolerar el infarto distintas. Hablamos de caminar. Tú hablas recién de caminar, me pareció muy bien. Y se recomienda generalmente caminar 10 cuadras o tener, ¿no es cierto?, una rutina de ejercicio que sea permanente. Ojo con el caminar. Yo soy traumatólogo y me toca mucho también ver problemas de hueso, articulaciones por caminar en forma inadecuada. ¿Sabes cómo hay que caminar? Ojalá zapatillas, ropa lo más cómodo posible y no estar en contra del tiempo, no estar contra el reloj, no hacerlo como una actividad acelerada. Y elegir ojalá superficies que sean más blandas, como un parque, el maicillo, te fijas, y no el cemento de la ciudad. De esa manera podemos cuidar nuestro corazón y evitar estos dolores que matan. Yo quiero agradecer hoy día a nuestro doctor anestesiólogo, muchas gracias por estar con nosotros hoy día. A usted, muchas gracias por acompañarnos. Y a usted, don Orlando, muchas gracias por su testimonio, que a mucha gente hoy día le está sirviendo, le está ayudando. Y a ustedes en la casa, quiero dejarlos con el siguiente avance. Viene algo muy entretenido.